No, 10 de la mañana con 7 minutos. Mire, hoy vamos a tener un conversatorio que yo creo va a ser, quiero pensar que va a ser muy productivo, muy interesante, eh, le va a aportar tal vez al país. Y de eso se trata. Estos nuestros conversatorios acá en Herbol y en este programa tienen ese objetivo, de abordar distintas temáticas y conversar, charlar, que creo que es algo que nos hace mucha falta a los bolivianos. No solo política, economía, principios, valores, corrupción, medio ambiente, en fin. ¿Usted escuchó hablar de el modelo de desarrollo cruceño? Hace poco, en la inauguración de la Expo Cruz, José Luis Fará, el presidente de la Expo Cruz en esta edición, y además preside la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAO, él explicaba algunos de estos factores exitosos del modelo cruceño y decía, hay que, claro, él los remarcaba y decía, que en muy buena fe, decía él, no con otra intención política, hay que cruceñizar Bolivia a partir de este modelo exitoso de producción, modelo económico de Santa Cruz. Eso instaló un debate, ¿no? Algunos lo tomaron para bien y otros dijeron, no, que cómo es posible, que quieren que seamos como ellos, quieren imponer. Bueno, el país es así, ¿no? Alguien dice algo, no, o sea, es primero la defensiva que lo propositivo. Y a partir de eso se nos ocurrió hablar sobre este modelo de desarrollo cruceño. ¿Qué es? Hay un libro escrito, por si acaso le pongo en el contexto, hay un libro escrito cuyos autores son Carlos Hugo Barberí, Óscar Soruco López, Gary Áñez y Pablo Mendieta, destacados profesionales en el ámbito de la economía, de la investigación en Santa Cruz. El título de este libro es Modelo de Desarrollo Cruceño, dos puntos, factores, y me llama la atención esta palabra, y valores que explican su éxito. Factores y valores que explican su éxito. Y uno de los autores de los cuatro autores de este libro, Gary Áñez, está con nosotros hoy, pero también está Pablo Camacho García, que es el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Mire, no hubiera sido correcto invitar tal vez solo a uno o dos autores del libro, el modelo de desarrollo cruceño, o invitar solo en Occidente a empresarios de Occidente para que analicen esto o charlen sobre esto. No, no era lo más acertado. Lo mejor era tener a los hermanos cruceños, autores de este libro y conocedores de este modelo de desarrollo cruceño, y el empresariado de esta parte del occidente del país. Eso sí tiene sentido. Intercambiar criterios en una línea siempre propositiva de espacio de diálogo. Y por eso ambos están acá. Pablo Camacho García está en nuestros estudios, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Pablo, qué gusto tenerlo acá, valoro mucho su tiempo y el que usted haya aceptado estar en esta conversación. Bienvenido. Buenos días, Pedro. Gracias a Herbol por la cordial invitación. Saludar también a mi amigo Gary Rodríguez, que nos va a acompañar en esta conversación. Creo que va a ser importante conversar de muchísimos aspectos económicos que hoy nos preocupan, pero más allá de lo que yo llamo el lamento boliviano, hoy tenemos que ver la Bolivia que queremos. Tenemos que comenzar a delinear y a trabajar en esa Bolivia del futuro. Y también para mí Bolivia es del norte al sur y del este al oeste. No podemos continuar conviviendo con otro tipo de denominaciones que lo único que hacen es separar. Hoy Bolivia es de norte a sur, de este a oeste. Así que adelante, creo que tenemos bastante por conversar. Gracias, Pedro. Un saludo a Bolivia también. Y la bienvenida, perdón Gary, te cambié tu apellido, disculpas, Gary Rodríguez. Sí, Gary Rodríguez. Muy vinculado, lo hemos conocido mucho a Gary por el tema de su trabajo en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE.
Él es uno de estos 4 autores del libro Modelo de Desarrollo Cruceño. Gary Rodríguez desde Santa Cruz, vía Zoom. Gary, qué gusto tenerte acá. Valoro mucho también que hayas aceptado esta conversación que me parece va a tener mucho valor. Gary, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy honrado y especialmente feliz de ver a un gran amigo como es Pablo Camacho, un gran empresario y gran dirigente institucional. Sí, de eso se trata. Pensábamos que ese era el mejor equilibrio. Vamos a tener un espacio que va a ir de acá en adelante casi por 1 hora. Por eso valoro el tiempo de ustedes. Tenemos cortes en lo que va del espacio, de las necesarias tandas publicitarias. Es por eso que les voy a pedir que en sus intervenciones puedan hacer uso de un promedio de unos 3 minutos, que me parece suficiente para darle dinámica. Darles 1 minuto y medio o 2 no tendría tampoco mucha razón. 3 sí, me parece muy interesante para plantear algo muy concreto y así le damos dinámica y no se monopoliza o se hace muy tediosa la conversación. Yo muy poco preguntaré, solamente seré moderador para ir escuchando a ambos. Dicho esto, por favor, para que tomen en cuenta el uso del tiempo, vamos a comenzar con Gary Rodríguez desde Santa Cruz. El modelo de desarrollo cruceño. Factores y valores. Vuelvo a destacar ese término, ese concepto. Valores que explican su éxito. Gary, comenzamos contigo para que nos des un primer pantallazo, el más sencillo posible, para que la audiencia también se ponga en onda y comprenda de qué estamos hablando y luego escucharemos a Pablo Camacho. Yo al iniciar, Gary, te planteo una idea muy general que puede dar tal vez alguna pauta. El modelo económico que ha tenido desde siempre Bolivia ha sido el primario exportador, ¿no? Materia prima, la venta, todo el tiempo, ¿no? Minerales, gas, materia prima. Nada elaborado, terminado, procesado, con plusvalor que pueda conquistar mercados. Siempre amarrados y anclados a la materia prima. Estoy hablando como Estado en general. Yo me pregunté en algún momento, ¿el modelo cruceño nos apunta a otro horizonte? ¿Es el salto a otra cosa? Eso solo como contexto, Gary. Te escuchamos en estos 3 primeros minutos. Un primer pantallazo. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos los 4 autores cuando vamos a hablar sobre el tema es aclarar la terminología, ¿no? Cuando hablamos de modelo, mucha gente piensa que nos estamos refiriendo a algo matemático o solamente productivo o económico. Nosotros hacemos la aclaración que este modelo de desarrollo cruceño tiene que ver con una narrativa de un caso de éxito perfectamente demostrable en tiempo y espacio, pero no necesariamente perfectamente replicable. O sea, dicho esto, el modelo de desarrollo cruceño, como lo hemos concebido, Carlos Hugo Barberí, economista también Pablo Mendieta, el psicólogo Oscar Soruco, y mi persona como economista, es de que hemos analizado la historia reciente, vamos a decir, y hemos demostrado que en apenas 70 años, desde los años 50 hasta ahora, han cambiado las cosas en Santa Cruz por su forma de ver y hacer las cosas. Esto tiene que ver con 4 aspectos. Primero, tiene que ver con la historia misma, los hitos, cómo se va construyendo un escenario para que en los años 50 se dé una integración de Santa Cruz al país y al mundo, y con eso empiece una nueva historia en el campo económico, social y demográfico. Segundo, se habla del alma cruceña, que es instituyente, según su autor, tiene que ver con la creación de instituciones. Tercero, del espíritu cruceño, que no es un tema menor y es lo que le cambia la vida a las personas, incluso a los migrantes. Y cuarto, las bases económicas para que se haya llegado a la situación en la que estamos. Y esto bajo un enfoque metodológico que se llama contabilidad del crecimiento. Entonces, en resumidas cuentas, el modelo de desarrollo cruceño no es sino una forma muy particular de ver y hacer las cosas apoyándose en un inicio en recursos extractivos no renovables, el petróleo, y luego virando hacia una economía que es
sostenible en el tiempo basada en la transformación de los recursos naturales. Y evidentemente hay 5 factores y hay 5 valores que hacen de este modelo un caso de éxito. Eso lo podemos hablar en una segunda instancia. Gracias, Gary. Voy a cumplir con mi primera pausa y luego Pablo Camacho nos estará dando también un criterio, porque yo estoy seguro que Pablo también ha explorado, ha conversado, es más, incluso con ustedes, seguro este modelo de desarrollo cruceño muy exitoso. Esta pausita y será el turno de Pablo Camacho. Por favor, aguárdenos. 10:23 minutos, hablando sobre el modelo de desarrollo cruceño, el exitoso modelo. Estamos con Gary Rodríguez desde Santa Cruz, es uno de los autores de un libro que existe al respecto. Y acá en los estudios en La Paz, Pablo Camacho, que es el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Pablo, Gary nos dio ya un contexto general. Pablo, te escuchamos. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo miran ustedes desde acá este modelo cruceño? Tiene mucho que se puede tomar, se pueden construir todavía más cosas, Pablo. Bueno, es importante revisar la historia. Es cierto, el desarrollo cruceño es un ejemplo, se ha avanzado mucho, dio la coyuntura, como decía Gary, el tema petrolero, hoy tenemos el tema agrícola, ganadero, con gran satisfacción vemos cómo, por ejemplo, el tema de la genética hoy es un producto for export. Esta feria y las anteriores, Bolivia ya es un referencial que se exporta incluso al Brasil y al Paraguay. Pero revisar la historia es vital y es importante. Pero también lo que tenemos que ver hoy es que ese modelo, el modelo extractivista, el modelo minero, etcétera, hoy tienen un freno de mano. Veamos cómo complementamos el desarrollo de estas 9 regiones, de estos 9 departamentos, con una visión de generar un valor agregado, con una visión de sustitución de importaciones. Entonces, sí se ha hecho mucho. Santa Cruz ha tenido la oportunidad por la extensión de sus tierras, reitero, el tema petrolero y otro, pero ¿qué hacemos con la Bolivia que hoy tenemos? El modelo también ha llegado, y decíamos, ha tenido un freno de mano como todas las inversiones. Estamos preocupados porque no se han generado inversiones, por ejemplo, en el tema de gas. Hablemos de la Bolivia de ese lado. Por el otro lado tenemos a la Bolivia minera, que tampoco ha recibido inversiones. Con mucha timidez han llegado el año pasado, hace 2 años, algunas inversiones mexicanas, cuando Bolivia tiene un enorme potencial minero, hidrocarburio, turismo. La economía naranja hoy debía ser el principal motor que esté agarrando el gobierno. Y te lanzo una cifra muy rápida. Si solo pudiéramos traer el 30% de lo que llega al Perú, recibiríamos más o menos 1.200 millones de dólares en economía naranja. Recibiríamos más de 750,000 turistas. ¿Qué falta? Falta decisión. Falta aperturar los cielos. Y ojo con esta aseveración que hago. Hoy Bolivia necesita interconectarse más entre los departamentos, entre las capitales, entre las provincias. Y con el exterior no podemos depender de 1 o 2 aerolíneas. Entonces, solo para empezar, tenemos eso. La gastronomía, nuevamente, oriente, occidente, norte, sur, una gastronomía impresionante. Solo en La Paz, aquí menciono, tenemos que se llama 4 o 5 restaurantes que son parte destacada, reconocida de gastronomía. Santa Cruz, tú vas, tienes restaurantes por doquier, desde una hamburguesa de 10 pesos hasta esta gastronomía elaborada de alta cocina. Hotelería, inversiones millonarias en hotelería, pero que hoy necesitan esas inversiones estar ocupadas. Necesitamos que todas las habitaciones estén llenas. Entonces, creo que hoy debemos comenzar a trabajar y buscar el marco jurídico que permita que todo el modelo boliviano vuelva a funcionar. Oye, Pablo, Gary, yo estoy seguro que coincides. De todo esto que ha enumerado Pablo Camacho y que tú también en su momento hablaste,
¿Quién se encarga en Bolivia de tejer y articular eso? Que si la gastronomía, que si el turismo, que si tienes lo otro, que tú tienes este potencial, tú, hermano cruceño, tienes esto, en Potosí tienen esto, lo juntaremos, a ver, lo uniremos, le buscaremos el hilo conductor para que no... ¿Quién hace eso? ¿No se supone que es don Estado, don señor Estado, que ayuda, mediador, no alguien que impone? Gary, estás con el uso de la palabra en tus 3 minutos. Este modelo cruceño, ¿cómo puede expandirse a esas regiones tan deprimidas en Bolivia? ¿Cómo pueden conectarse? ¿A partir de qué hilo podrían despegar, podrían tomar del modelo cruceño? No deja de gustarme, te digo, Gary, la idea de cruceñizar Bolivia a partir de esas lógicas. Te escuchamos atentamente. Bueno, gracias. Sí, por supuesto, suscribo las palabras de Pablo, son totalmente coherentes. El turismo, la economía de servicios, del conocimiento, es el futuro del país y a cortísimo plazo se lo podría activar. Ahora, para responder la consulta, me voy a apoyar en lo que dice los 3 economistas que hace 2 días atrás o 3 días atrás han sido galardonados con el Premio Nobel 2024. Ellos han destacado el papel de las instituciones, la institucionalidad, para que unos países sean más o menos prósperos que otros. Y uno de los 5 factores que nosotros hemos identificado que sustentan al modelo de desarrollo cruceño es cabalmente la institucionalidad. Todos los departamentos, las regiones tienen recursos naturales, recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, más o menos, ¿no es cierto? Pero lo que marca la diferencia es la institucionalidad, lo que motoriza, lo que mueve, lo que hace que esto funcione. Eso por una parte, pero por otra parte, y decías bien al inicio, están los valores. Y los valores tienen que ver con la libertad para decidir, con la libertad para hacer, con la individualidad, que es del mercado. Tiene que ver con la competencia, o sea, el emprendedurismo, la competencia, empresarialidad, mercado, tiene que ver con el cooperativismo, la asociatividad y finalmente con la integración, la visión de integración al mundo. Eso es lo que ha hecho de Santa Cruz lo que es hoy día. Y claro, Pablo habla de la Bolivia que tenemos y la Bolivia que queremos. Nosotros decimos que en Santa Cruz tenemos una pequeña Bolivia acrisolada de la cual deberíamos aprender y los políticos deberían aprender, porque es cierto, Pablo no me va a dejar mentir, ya de alguna forma lo ha dicho, el sector empresarial es tomador de las políticas públicas, quien le raya la cancha son los gobernadores, son los legisladores. Entonces, esta es la gente, los que conducen las instituciones del Estado, que pueden ser, dicen los premios Nobel, incluyentes, inclusivas o pueden ser extractivas. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y yo creo que aquí el sector empresarial tiene una gran tarea y bueno, nos hemos propuesto hacer esto juntamente con la Cámara Nacional de Industria, de darle esperanza al país. ¿En base a qué? En base a un caso de éxito que tenemos que se podría asimilar dependiendo de cómo se hacen las cosas desde el sector público. Pablo, me voy a sustentar en una cosa que tú dices. Santa Cruz ha aprovechado que tiene tierras. Pando tiene muchas tierras. Beni tiene muchas tierras, pero a ellos les está pasando exactamente lo que le pasaba a Santa Cruz hasta los años 50. No estaba conectado al mercado boliviano, no estaba conectado al mundo. El futuro de este país y de todos tiene que ver con la integración al mercado global. Entonces, lo que hay que hacer es generar esas condiciones para que ese gran potencial que tienen absolutamente todos los departamentos se active. Y por supuesto, tiene que ser con una visión de integración al mundo, con una visión de mercado, con una visión que nos saque en muchos casos de la producción para sí mismo y que avancemos hacia una producción con carácter, con visión empresarial que nos permita generar más empleos dignos, ingresos sostenidos y un mayor crecimiento en el país. O sea, no hay dónde perderse en esto. Y por eso es que nosotros hemos querido aportar con esta historia. Este es el libro que, por cierto, hace 2 días atrás hemos hecho el anuncio. Desde el 22 de septiembre del año 2021, vale decir, en apenas 3 años, ya tiene más de 1 millón de descargas.
O sea, 82% de las descargas se han hecho en Bolivia, principalmente en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, y el 18% en diferentes partes del mundo. Esto, Pablito, era Santa Cruz en los años 50. Barro, arena, piedra. No teníamos las calles pavimentadas. Esto es Santa Cruz en el año 1966, cuando se está poniendo la primera loseta por esfuerzo propio en la plaza principal. Esta es la Santa Cruz de hoy día y esta es la Santa Cruz que queremos tener. Y lo más puro de América y el verde que nos caracteriza. Y ahí tenemos que trabajar sector público, sector privado, para que este desarrollo verdaderamente sea sostenible y sea inclusivo, mucho más de lo que es. Asociarse, el cooperativismo. Bueno, tengo que cumplir con la pausa. Pablo, estás con el uso de la palabra. Estoy seguro que hay varias cosas que quieres decir. Se me ocurre en esto que acaba de exponer Gary y en lo que dijo Pablo Camacho. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Estos actores que dicen queremos crecer, progresar, queremos unirnos, queremos hacer turismo, queremos que los restaurantes, que la comida boliviana sea la mejor en el mundo, queremos medio ambiente, explotar, ya quieren. Pero entonces ahí, ¿cuál es el rol del Estado? La plata de dónde sale, ellos la van a poner, van a invertir, tienen ganas de invertir. El Estado ahí, ¿qué tiene que garantizarles para que saquen su plata y la pongan? ¿Cuál es su rol, el del Estado? Comienzan a surgir estas cosas y además en el tema Santa Cruz, tierra. No podemos soslayar el factor tierra, que tal vez en la misma potencialidad no la tenemos en el occidente, no sé. La pausa y volvemos. Diez con 39 este conversatorio, tratando de abordar de manera inicial, diría yo, esto del modelo de desarrollo cruceño. ¿Qué significa cruceñizar Bolivia? ¿Por qué es tan exitoso el modelo cruceño? Estamos con Gary Rodríguez, que es uno de los autores del libro que habla y resume este modelo cruceño, y Pablo Camacho García, diríamos, desde esta parte del occidente del país, como presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Pablo, a todo lo que ha señalado Gary, ¿tienes tus criterios? Sin lugar a dudas, la historia nos permite reconocer los éxitos y los errores. Destacable el trabajo que han hecho. Tampoco puede generar polémica porque no podemos entrar a cuestionar el modelo. Funcionó, fue un éxito, lo supieron hacer en su momento, tomaron el reto de invertir, es cierto. Hubo vinculación caminera, como dice Gary, es cierto, y nos hemos olvidado de ciertas regiones. Pando, Tarija, Potosí, hemos abandonado regiones que estaban cerca. ¿Qué puede explicar también este éxito? Es que de repente en la historia toda esta parte de Bolivia, todo el este de Bolivia, el occidente, hubo una fuerte presencia estatal que no permitió desarrollar al empresariado privado como ha sido en Santa Cruz. Ahí dejaron que el empresario privado se desarrolle, invierta, piense en grande. De repente ha faltado en este lado de Bolivia. Yo destaco y veo las inversiones industriales que tiene Santa Cruz y demás. Han pensado en grande, lo han hecho y han destacado su producción. Eso es lo mejor que nos ha pasado. Acá la comodidad del Estado que nos da empleo siempre y todo, ¿no? Creo que hemos entrado, tenemos hoy una mayor participación en empleo estatal, por ejemplo en La Paz, que empleo privado. Entonces ha habido una fuerza. Creo que la aspiración era terminar el colegio, terminar la universidad y a qué institución estatal dejo mi currículum. Creo que ese ha sido un gran error. Por eso yo digo, dejemos el lamento boliviano, y ahí comparto con Gary, dice, dejemos el lamento, veamos lo exitoso que se ha hecho, dejemos que el empresario privado, nacional y extranjero, desarrolle Bolivia. Hoy te mencionaba cuando estábamos en la pausa comercial, porque es importante, sino con qué se mantiene este programa. Sí. A ver, yo y ahí Gary también, creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿qué estamos haciendo hoy para adecuarnos a este mega reto que es el puerto de Chancay? Con tristeza,
nos hemos enterado que, por ejemplo, Brasil, que es un gran destino, porque además el puerto de Chancay le va a quitar el 30% al canal de Panamá, el volumen de mercadería es enorme, va a haber un tránsito, porque además ahorras en costo y en tiempo pasando al puerto de Chancay, que dando la vuelta por el canal de Panamá. Chancay es en Perú, por En el supuesto. Perú, Sí, por eso. sí. Entonces, ahí generamos un ahorro enorme en tiempo y en costo para los brasileros, para los paraguayos y para otros. ¿Qué estamos haciendo? Ya estamos adecuando las rutas, estamos trabajando en los aeropuertos, esa mercadería se va a desconsolidar, va a haber un movimiento enorme entre Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera. ¿Y hay algún plan? Estamos hablando, la ventaja del presidente Arce es que tiene una gran relación con el presidente Lula. El trazo brasilero va por el norte de Pando, no toca Bolivia, no entra a Bolivia. Deberíamos estar nosotros ya comenzando a licitar, pidiendo préstamos, qué sé yo, al BID, al Banco Mundial, a todas las instituciones que sean necesarias para que ese trazo entre por Bolivia, para que ese comercio, reitero, se va a descongelar, se van a necesitar más aviones, más aeropuertos. ¿Qué estamos haciendo? Más carreteras, no será que no entran porque le preguntas si en el contexto internacional, no, pues oye, es que en Bolivia mucho bloquean. Mucho bloquean en Bolivia, no, mejor no. Ese es otro riesgo que estamos enfrentando hoy. El Mercosur es muy claro en el tema de la transitabilidad. Así que, pues reitero, comencemos a delinear, a ver la Bolivia del futuro. Si no, nos vamos a quedar fuera. Gary, este modelo cruceño, que la verdad es, a mí me entusiasma, sí, pero desde tu lógica, Gary, para expandir ese modelo cruceño que creo no estaría mal, eh, hay una mirada y un conocimiento de cuáles serían los factores de alianza o cómo funciona, por ejemplo, el empresariado occidental o cuáles son los nichos de posible desarrollo donde más puede contagiarse y expandirse este modelo cruceño, o hace falta todavía hablar, comunicarse, discutir, debatir mucho más, y ese sería un buen principio, Gary. Mira, el año 2010 hicimos una película. Se llamó Historias de migrantes bolivianos exitosos en la agricultura cruceña. 33 testimonios de potosinos, chuquisaqueños, paceños, cochabambinos, tarijeños, etcétera, que relataron cómo salieron de sus regiones de origen, llegaron a Santa Cruz pobres y muchos de ellos hoy día son literalmente millonarios. ¿Por qué? Porque se convirtieron en empresarios, cambiaron su visión, cambiaron su escala de producción. Entonces creo que haría bien contagiar este espíritu emprendedor que se adquiere gracias a la geografía, a la cultura en esta región, al extremo de que eh, luego hay migrantes internos que dicen soy más camba que el camba y eso no debe llevar a un regionalismo, ¿no? Me encanta cuando dice Pablo, hablemos de una Bolivia de norte a sur, de este a oeste. Deberíamos vernos todos como una parte del todo que es Bolivia. Deberíamos comunicarnos más, deberíamos abrazarnos más, deberíamos arropar la bolivianidad antes que la etnicidad, antes que vernos como diversos, pero como ciudadanos de un mismo país, ¿no? Antes que nuestras características fisonómicas o de la forma de hablar o donde vivimos, etcétera, nos vayan a separar. Entonces tenemos que comulgar, tenemos que comunicar y tenemos que conjuncionar una visión entre diversos en base a las potencialidades de cada departamento, ver qué es lo que se puede hacer. Uno de los migrantes, por ejemplo, que fue exitoso, que es exitoso en Santa Cruz, le preguntan si él volvería a su lugar de origen. ¿Qué creen que respondió? Él era un potosino, un gran productor que llegó a ser dirigente de la principal institución, la que tiene más de 15,000 representados, digamos, como es ANAPO, y él dijo, yo volvería siempre y cuando me dejen hacer allá lo que hago aquí. Hace un momentito preguntaba a Pablo qué es lo que debería hacer el Estado, porque finalmente, claro, las leyes, las normas, los decretos, las instituciones del Estado nos rayan la cancha.
¿ah? El por qué no ha habido más inversiones en el sector extractivo, en hidrocarburos, en minería, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la forma de concebir un modelo de ver ese desarrollo. Entonces, nosotros ¿qué respondemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que dejar hacer. Por eso es que nuestro modelo de desarrollo es exitoso, porque permite por una parte hacer y por otra parte ser. Esto de aquí es realización económica y esto de aquí es realización social. Es una integración para, como digo siempre, acrisolar en Santa Cruz a esa pequeña Bolivia. Y acabo con esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Dar tres seguridades. Seguridad jurídica, porque nadie va a invertir si hay bloqueo, si hay paro, si hay avasallamiento, si no se respeta la propiedad privada, la propiedad intelectual. Primera gran necesidad, seguridad jurídica. Segundo, seguridad de mercado. Nadie va a invertir si no va a poder exportar el fruto de su trabajo. Es una locura que existan cupos, que existan restricciones, porque si alguien sobreproduce por encima de la necesidad del mercado interno y no puede sacar esa producción, ¿qué pasa? Su precio se cae y esa empresa pierde. Entonces, no va a invertir más. Entonces, si hay seguridad de mercado, de exportación por una parte, y Pablo me vas a ayudar en esto, si hay seguridad de mercado interno, que no haya contrabando, que no haya competencia desleal, que no haya competencia ilegal, que no se conviva con el contrabando como ahora, seguridad de mercado. Y lo tercero, la seguridad de ser escuchados. Al final del día, ¿quién es el que arriesga en este país? El empresario, el que con su imaginario mira el mercado, ve una necesidad de un bien, de un servicio, con sus recursos o prestándose dinero, y eso hace Pablo, por Dios, mis respetos a este empresario, a toda la empresarialidad boliviana. Deciden invertir, colocar su capital, se sacan créditos, hipotecan incluso su propio patrimonio, arriesgan y no tienen nada seguro. No tienen la seguridad de que van a tener éxito. Sin embargo, se cree que el empresario le cae el dinero del cielo. Eso es algo que tenemos que cambiar. Los bolivianos deberíamos tender a ser empresarios, a generar nuestro propio empleo o empleos para otros. Entonces, la seguridad de ser escuchado significa que el gobierno, como hacen otros gobiernos, o el Estado, digamos en general, pregunten al actor del desarrollo qué es lo que necesitan que hagamos para que ustedes hagan mejor las cosas. Bien, Pablo, que no se te vayan las ideas, por favor. He visto que te has anotado muchas cosas, que no se te vaya la inspiración. Viene la pausa, porque sí, lo vi a Pablo entusiasmado, anotando, escuchando a Gary, y de eso se trata. La pausita y Pablo Camacho acotando, respondiendo a todo lo que ha comentado Gary Rodríguez. 10 de la mañana con 54 minutos. Decirles que por respeto a la agenda de ambos invitados, pasada las 11 estaremos unos minutitos más y luego los despedimos, ¿sí? Porque habíamos quedado en eso. Pablo, no te robo tu tiempo. Adelante, por favor. Bueno, en verdad creo, siempre hay plena coincidencia con Gary y sí tenemos que hablar de seguridad jurídica. Hoy Bolivia demanda seguridad jurídica. Pero, y esa es una labor también de la Asamblea y de nosotros, los empresarios que estamos proponiendo reformas, nuevas leyes y demás. Si no hay seguridad jurídica, no va a haber reactivación, no van a llegar inversiones, no vamos a tener dólares de manera inmediata. Entonces, pues le digo, hoy en la Asamblea, oficialistas, oposición, deberían estar dejando un camino allanado para este gobierno, para los próximos gobiernos, para que llegue la inversión. Porque no hay medida más costosa que la que no se toma de manera inmediata. Entonces, una ley de inversiones, reformar el Código Tributario, la Ley General del Trabajo ha sido typeada en una máquina Underwood. Seguramente muchos no conocen de qué estoy hablando, pero los antiguos sabemos que es una Underwood. Entonces, 1939. Y eso no es porque sea neoliberal de extrema derecha. Todos los países modernizan sus normas. Hoy cada país se hace más atractivo mejorando en subvenciones, en exenciones para atraer inversión. ¿Qué está haciendo Bolivia? No estamos haciendo nada. No estamos aprobando normas que son vitales para atraer esa inversión. Y a este clamor privado se ha sumado también el ministro de Hidrocarburos, Franky Molina, que el año pasado, este año, pidió una nueva ley de inversiones. A eso también se sumó el presidente de Comibol y obviamente los privados que siempre andamos pidiendo normativa moderna, normativa nueva. Y acá yo quiero ser muy claro, Pedro,
No hay Estado sin empresarios, y no hay empresarios sin Estado. El Estado tiene que ser normador. Déjenos trabajar, déjenos avanzar. Tiene que haber una regulación, totalmente de acuerdo, pero tienen que facilitarnos. Ahí tenemos, sufrimos con el SENASAC, y se lo he dicho al presidente, el año pasado tuve la oportunidad, fue la primera vez que visitaba la Casa de los Industriales, y un ambiente sumamente cordial. Hablamos con el presidente, le dije, presidente, yo no sé si el SENASAC es del gobierno, es oposición, ya ni siquiera es el cuello de botella, es el gotero del gobierno. Y lo he repetido en todos los escenarios y en todos los foros, y seguimos en lo mismo. El anterior ministro entra y la mejor decisión que hace, vota al 100% del personal. O sea, había gente institucionalizada, habían técnicos, hoy estamos a foja cero. Y cuando hemos visitado algunas industrias estatales, los mismos ejecutivos estatales, de empresas estatales, nos han dicho, por amor al cielo, quéjense, a nosotros no nos dan el SENASAC no nos permite sacar productos, no tenemos la certificación. Ejecutivos de las empresas estatales. Entonces, imagínate en el sector privado, como cuando le dije, presidente, eso pasa, y toma apunte. Entonces, sí, hemos tratado de en esos escenarios comentarle al presidente de la manera más cordial qué está pasando con algunos funcionarios que no entienden qué es lo que pasa. Cuando hablo con el ministro Huanca, también le digo, de industrial a industrial, y él me mire, usted es industrial estatal, yo soy industrial privado, busquemos las condiciones para desarrollarnos, para avanzar. Entonces, y ya para no quitar más tiempo, nosotros, por eso decía, hemos dejado el lamento boliviano y hemos pasado a la propuesta. Y aquí están, le hemos entregado en mano propia al presidente el 1 de agosto y luego en un trabajo conjunto, y tengo esa satisfacción, hablo con todos los presidentes de las cámaras de industria y comercio, hablo con Jean-Pierre, hablo con Henry Vidaurre en Sucre, y aquí tenemos una satisfacción más, tengo 2 presidentas mujeres, en el norte y en el sur, Pando y Tarija son presidentas mujeres. Entonces hemos presentado esto, que lo revisen, que lo vean, lo discutiremos, de repente nuestra visión es muy amplia, lo hagamos. Que no se entienda que nuestra labor es de oposición o es política. Cuando llegamos a la reunión con el presidente, querían que salgamos con dólares, con soluciones o con bloqueos, porque ahora todos quieren bloquear. Nosotros tenemos que hablar con el gobierno, sea este o los siguientes, debemos hablar con el gobierno y mejorar, buscar las condiciones para el desarrollo industrial, empresarial, de comercio privado, que permitan desarrollarnos para que seamos tan exitosos como menciona el libro de mi amigo Gary y otros 3 economistas, que uno de ellos también es potosino. Pablo es mi tocayo y es potosino, Pablo igual Mendieta, que yo, sí. Pablo Mendieta. Entonces, avancemos, trabajemos juntos. ¿Qué Bolivia le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Hoy es el momento de comenzar a sembrar, como ha sido exitoso el modelo cruceño. Comencemos a sembrar. Gary, Pablo, esta es la última pausa, son las noticias en Red Nacional de Herbol. Volvemos y será ya el cierre, el último bloque con algún mensaje, alguna conclusión que pueda resumir esto. Por favor, no se vaya. Once con 7, la última parte y es prácticamente la despedida. Hemos escuchado a Gary Rodríguez, hemos intentado un poquito comenzar a hablar de este modelo de desarrollo cruceño exitoso, a partir de que se dijo, ¿por qué no cruceñizamos Bolivia? Gary Rodríguez, un gran conocedor de la realidad de Santa Cruz, de su producción, de su éxito. Pablo Camacho, acá en La Paz, presidente de la Cámara Nacional de Industria, el empresariado y esa visión también desde Occidente. Eso hemos intentado y ustedes los han escuchado a ambos. Muchas diferencias no tienen. Gary, en tu última participación, yo no sé, Gary, a dónde va a terminar Bolivia y los famosos modelos, ¿no? Que tu modelo neoliberal, que el mío, el socialista, es mejor, que si el comunista, que si el proceso de cambio, y que si esto, que si el otro, que no sirve, que el Estado fuera, no, que más Estado, menos Estado. Gary, ¿tú cómo ves la articulación desde la sociedad civil? Más allá de la cháchara del Estado y la retórica ideológica y la ceguera ideológica, ¿puede articularse la sociedad boliviana como tal? Es decir,
Yo no sé cómo están los lazos de vínculo, escenarios de debate, de discusión, de charla, de propuesta entre empresarios, por ejemplo. Los potosinos con los cruceños se conocen bien, el cruceño con el tarijeño están bien articulados, están creando, gestionando canales de de más comunicación, de inversión mutua, de sociedad, de apostar, porque si no lo hace el gobierno, el Estado, Gary, hagámoslo nosotros. ¿Cómo ves eso ya para el cierre? Gran desafío, definitivamente, y reitero lo que dije al inicio de mi intervención. eh, los gobernantes al final del día también son bolivianos. Todos somos bolivianos, pero dentro de esos bolivianos están quienes piensan en función de una Bolivia moderna y quienes todavía están mirando hacia atrás. Y creo que eso perjudica bastante. Tenemos el gran desafío desde la sociedad civil de aportar con ideas. Yo en eso destaco el rol de Pablo Camacho de la Cámara Nacional de Industrias, una entidad líder verdaderamente que pasa a hacer propuestas, ¿no? Y no se queda como otros en la queja, en el disgusto, sino que aporta. Y eso es bueno. Entonces, los bolivianos tenemos que conversar más, tenemos que aprender a confiar más en nosotros mismos, a vernos, como dije al principio, como parte de un todo, sabiendo que cada departamento tiene sus propias potencialidades. ¿Ah? Yo les aseguro de que Santa Cruz no tiene el potencial que tiene Potosí o Oruro en agricultura. Y voy a poner solo tres buenos ejemplos. Hablamos de la quinoa, pero ¿qué? De la cañagua, del tarwi, del amaranto, que también son superalimentos. ¿Por qué no le damos a eso un enfoque empresarial? Por eso yo digo que es tan importante que esa gente que allá muchas veces está produciendo solo para su consumo o para su comunidad, empieza a ver el mercado, empieza a pensar en grande. Eso es lo que hacen los migrantes cuando vienen a Santa Cruz. El sector, la sociedad civil tiene que influir con ideas sobre los gobernantes, pero también los empresarios tenemos que estar de acuerdo en una gran alianza de que podemos ser esos agentes de cambio aportando más, pero también siendo firmes en nuestras demandas. Ojo, no estoy hablando nunca de hacer oposición a uno u otro gobierno, porque voy a decir algo adicional. Muchas de las demandas, Pablo, y espero que me secundes en esto, muchísimas de las demandas que tenemos hoy día las tenemos desde hace 20 años atrás. El caso de la biotecnología, por ejemplo, está vigente desde el año 1996 en el mundo. Tenemos un evento aprobado. Paraguay tiene más de 40 biocombustibles. Para evitar esta situación que estamos viviendo hoy día, lo propusimos desde el sector privado del año 2008. Recién en el año 2018 se aprobó la ley de aditivos vegetales. ¿Por qué? Porque no hubo esa confianza respecto al sector privado. Acuerdos comerciales, integración al mundo, lo venimos reclamando hace cuántos años, pero cuando la ideología ve en Estados Unidos, en la Unión Europea, imperios, ahí lo arruinan todo, porque no son pragmáticos. Mira, un solo ejemplo. Tenemos un trabajo público-privado para sustituir importaciones con bioetanol. ¿Ok? El bioetanol fue rapidísimo, 5 años y estamos aportando con eso. Biodiesel decidió hacer el Estado. ¿En qué tiempo y en qué magnitud? Si eso se hubiera hecho caso allá en el año 2008, probablemente hoy no estuviéramos en esta situación. Y ojalá que a las plantas del Estado con el biodiesel le vayan bien, porque son dineros de los contribuyentes. Otro ejemplo de trabajo sinérgico público-privado, la apertura del mercado para la carne. Bolivia exportaba 1.000 toneladas de carne en el año 2005 y llegaban 2 millones de dólares al país. Crecía de a poquito porque vendíamos solo al Perú, vendíamos algo al Ecuador. Hicimos un trabajo conjunto con el gobierno para declarar al país libre de aftosa y habilitarnos a la exportación a los grandes mercados. En el año 2018 el gobierno logra abrir el mercado de la China y ahí ya se hizo otra historia. De haber crecido de 2 millones a 10, de golpe nos hemos ido el año pasado hasta 200 millones de dólares. ¿Ha faltado carne en el mercado interno? No. ¿Podíamos exportar más? Sí. ¿Qué es lo que faltó? Confianza. Entonces, la confianza en un matrimonio se la construye a través del diálogo, a través de las señales. Es algo cotidiano, día a día. Es sabiendo escuchar, sabiendo comunicar y llegar a acuerdos.
Creo que eso es lo que nos está faltando a los bolivianos. Tenemos una experiencia de un modelo que ha venido desde el año 2006 hasta ahora con sus aciertos y sus errores. Tenemos la evidencia estadística, los logros y también los fracasos. Ok, tenemos frente a esto otro modelo, ¿no? Que se puede contrastar. Jamás vamos a estar de acuerdo en retroceder en los avances sociales que se han dado, al contrario, debemos profundizarlo, pero donde hay que cambiar es en la parte económica y ahí mucho puede aportar no solo Santa Cruz, sino también el empresariado de las otras regiones del país. Pablo. Gracias, totalmente de acuerdo. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo que mencionaba Gary. Bolivia necesita un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Debemos empezar primero con tener una imagen país. En el Perú lo tienen, soy Perú, los gringos, el imperio tiene ese su Made in USA. ¿Qué tiene Bolivia? No nos sentimos orgullosos de norte a sur, de este a oeste, reitero. Nuestro hecho en Bolivia debe ser hoy la prioridad. Debemos, y no estoy incentivando al consumo de bebidas alcohólicas, pero nuestro vino está muy por encima de, hoy somos un referente, por ejemplo, en temas de TANAT, chocolatería, etcétera. Hoy los vinos, este año y el año anterior, han traído más medallas que muchas actividades deportivas. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho los municipios por destacar? Desde la Cámara estamos apoyando el Wine Fest, por ejemplo, el tema de lácteos, quesos y otros. Tenemos una espectacular producción. Reitero, occidente, oriente, norte, sur, cada una de nuestras regiones tiene, como decía Gary, la quinoa y demás. Y esa forma de pensar es la que tenemos que tratar de estandarizar. Pensemos en grande. ¿Qué pasa con el litio? Potosí hace muchos años, más de una década, no quiso, se cerró por caprichos del momento y perdimos la oportunidad del litio. ¿Qué están haciendo hoy el gobernador, el alcalde, los comités cívicos, que es lo que destacaba García o Gary en su libro? Había un compromiso, había una visión. No estamos teniendo esa visión del litio. Y el litio va a ser un problema, porque el peor enemigo del litio hoy es el tiempo. La tonelada, $90,000, hoy una tonelada, 13,000 para abajo, cuando hay sustitutos que se están desarrollando. Entonces, sí, compartimos, la visión de la Cámara Nacional es de 9 departamentos, norte, sur, este, oeste. Nos hemos pronunciado también en temas de avasallamientos, etcétera. No puede volver a pasar eso. Tenemos que dejar que la libre empresa trabaje y continúe invirtiendo. Reitero, hoy nuestro mayor producto de exportación es inviabilidad. Le pido al Congreso, le pido al gobierno, trabajemos en normas nacionales, allanemos el camino, evitemos que la crisis se ahonde, trabajemos. Hoy la Bolivia que queremos la podemos trabajar entre todos, entre públicos y privados. El industrial, empresario boliviano no va a irse, no va a escaparse. Queremos seguir pagando aranceles, queremos seguir pagando impuestos, queremos seguir invirtiendo. Esa es nuestra pasión y la vamos a hacer como lo hemos hecho desde la Cámara de Industrias en estos 93 años. Muchísimas gracias, Gary, un placer compartir contigo. Pedro, gracias por el espacio. Creo que Gary y yo nos vamos inconformes porque todavía teníamos bastante para charlar, para compartir. Pero bueno, gracias por el espacio, Pedro, gracias a la Radio Herbol. Un saludo a Bolivia. Lo propio, Gary, tu despedida solamente. Gracias por tu tiempo, querido Gary. No, por favor, el agradecido soy yo y muy contento de coincidir con tantas ideas y posiciones con Pablo, con la Cámara Nacional de Industrias. Un mensaje a los bolivianos, ¿no? Otra Bolivia es posible. Y un atisbo de esa otra Bolivia posible, esa Bolivia profunda de la que tanto nos hablan los políticos, está en Santa Cruz. Conozcamos más esta pequeña Bolivia y pensemos en esa Bolivia de norte a sur, de este a oeste que nos plantea buenamente don Pablo Camacho. Gracias, Pedro. Gracias a la audiencia, a Herbol. Un abrazo. Bendiciones para todos. Gracias a mis dos invitados. Me gustó muchas de las cosas que dijo Pablo Camacho, que dijo Gary Rodríguez, cañagua, tarwi, quinoa. Y si las convertimos en grandes producciones, que compre Europa nuestra cañagua, nuestro tarwi, en distintos productos ya terminados, que los compre, que cada vez nos pida más Europa, Estados Unidos.
¿Es soñar mucho o se puede? Gary dice, los cruceños los desafiamos a eso. Quinoa, Tarwi, Cañagua, abran los ojos. Haremos empresa, venderemos. Pablo dice, Bolivia, norte, sur, este, oeste, empresarios potosinos, tarijeños que se conozcan mucho más, articularemos cosas, hay mucho por hacer. Y al gobierno el mensaje de ambos, déjennos trabajar, déjennos producir, dennos garantías, dennos ideas, no sean nuestros enemigos. ¿Por qué no, si es posible, nos asociamos? ¿Usted qué dice, amigo, amiga oyente? No, es que primero tienes que decirme si tú eres hermano campesino o eres ara. ¿Qué eres? Después de que me respondas eso, recién te voy a tomar en cuenta. Si no, no sirves para mi lado. Nos vamos a destruir. Nos vamos a destruir y hemos dado señales de que tenemos gran capacidad de autodestruirnos. Una pausa.